Con solo 17 años, su capacidad para organizar la medular en los campos de segunda división inglesa es simplemente insultante. Hoy en Scout Club os hablo de Chris Rigg. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de Scout Club, ya sabéis, ese espacio donde hablamos de talentos sub-23 que estén llamando la atención o que puedan llamar la atención en el futuro. Y hoy nos vamos a ocupar de hablar de Chris Rigg, uno de esos talentos que han surgido en la Championship, en la segunda división inglesa, en este caso en el Sunderland. Y por supuesto, ya sabemos que además hicimos un vídeo antaño de Jobe Bellingham, el hermano de Jude Bellingham, que está triunfando en el Sunderland, ya llamó muchísimo la atención en el Birmingham, el club donde salieron estos dos hermanos tan talentosos, pero precisamente este es canterano del Sunderland, jugador muy llamativo, Chris Rigg, inglés, 17 añitos. Vamos a descubrir la calidad que tiene este futbolista si no lo conocéis, y si lo conocéis, por supuesto, creo que os tenéis que quedar para conocerle un poquito más, para saber un poquito más cuál es el contexto de este futbolista. Pero antes, como siempre, os voy a recomendar que os suscribáis, que os vais a encontrar mucho más contenido de fútbol internacional en el canal, y por supuesto, si os gusta el vídeo lo podéis compartir con quien queráis y darle like, que a mí me ayuda muchísimo a posicionar el vídeo. Así que vamos a ello, vamos a hablar ya de Chris Rigg, vamos a hablar de este muchacho. Muchísima calidad, zurdito de oro, uno de esos jugadores que llaman poderosamente la atención por cómo se mueven en el campo, por cómo interpretan la medular, por cómo dominan y organizan a su equipo. Otro perfil del Sunderland, ya digo, hablamos de Jobe Bellingham, un jugador que tenía además mucha llegada al área, un futbolista ofensivo que cada vez estaba convirtiéndose más en un jugador del medio campo, pero con Chris Rigg nos encontramos con un mediocentro organizador que sobre todo se proyecta ofensivamente y que cada vez va teniendo más peso a nivel ofensivo. Un jugador que para mí es un perfil que sobre todo en los próximos años, a corto plazo, se puede convertir en un perfil Phil Foden. Un jugador zurdo que juega en la medular, que tiene esa capacidad para asomarse a la frontal, para asomarse al área contraria, y sobre todo que tiene esa calidad en el golpeo, esa facilidad para asociarse. Creo que es un jugador que encaja bastante con ese perfil de Phil Foden, precisamente cuando llega a la élite, precisamente cuando da el salto al primer equipo. Pero nos vamos a asomar un poquito más en profundidad a lo que es su figura, a lo que es este jugador de 17 años, es generación 2007, es una barbaridad ya los talentos que estamos viendo precisamente de estos años, ¿no? 2007, 2006, 2005, ya nos estamos encontrando con jugadores de muchísima capacidad. Nacido en Hebburn, en el South Tyneside de Inglaterra, un jugador que empieza a jugar al fútbol muy prontito, todavía estaba en la escuela primaria precisamente cuando se queda en la escuela del Sunderland, empieza en esas categorías inferiores del conjunto inglés, un conjunto muy célebre por lo que todos sabemos, obviamente, por esa serie de Sunderland Till I Die que se hizo tan famosa en Netflix. Sí que la recomiendo, por cierto, me parece que es una serie increíble. Pero volvemos precisamente a este jugador, 17 años, zurdo, centrocampista, un futbolista que tiene mucho dominio de balón, un jugador que tiene calidad y sobre todo una trayectoria muy corta, porque obviamente él empieza a jugar en el Sunderland en 2013, él apenas tenía 6-7 años cuando empieza en la escuela del Sunderland, lo que le ha hecho tener un fuerte vínculo con su club, con lo que está consiguiendo, con lo que son sus objetivos, y sobre todo yo creo que eso es algo que el propio club está utilizando precisamente para darle cierto peso, ¿no?, dentro de la competición, y sobre todo siendo uno de los jugadores importantes dentro del equipo. Vamos a hablar un poquito de su posición, de su rol, de lo que es como futbolista. Jugador que domina con pierna izquierda, pero que no se asusta precisamente de jugar en su perfil natural. Es un futbolista que no solo quiere dominar de cara a portería, por lo tanto no rehúye ese perfil izquierdo, ese perfil diestro podría ser quizá el que más le acerca a su mejor versión, a su mejor posición. Yo creo que él tiene que ser
más centrocampista organizador, más interior que media punta, pero creo que va a ir evolucionando sobre todo a esa posibilidad, ¿no?, de ser un jugador que se asome mucho a ataque, que sea un futbolista con mucha presencia a nivel ofensivo, y eso yo creo que es hacia dónde va precisamente su rol y su juego. Él ha participado como medio centro defensivo, ha participado como un medio centro más organizativo, ha jugado como interior y ha jugado también como media punta. Por lo tanto, veremos dónde le lleva precisamente, ¿no?, yo creo que a corto plazo esa realidad, ¿no?, y el cómo evoluciona como futbolista. Hay que entender que con estos jugadores tan jóvenes tenemos que tenerlo muy claro, ¿no?, que no siempre el jugador evoluciona tal y como creemos en estas circunstancias. Dentro de unos años podemos ver a Chris Rigg y a lo mejor ha cambiado su forma de entender el fútbol o el fútbol le ha obligado a llegar a ser un futbolista muy diferente a lo que hoy podemos imaginar. Pero viendo hoy los minutos de Chris Rigg en competición oficial, viendo los minutos de Chris Rigg en el Sunderland, sí que podemos anticipar que es un futbolista con ciertas características a destacar muy llamativas y que pueden encajar bastante bien en ese rol de interior o de media punta dentro del medio campo. Es un futbolista con un regate bastante notable, es un jugador que domina bastante bien con balón, que tiene un gran control a la hora de moverse con el balón, es un futbolista que además tiene ese disparo lejano, esa calidad para intentar mirar a portería desde lejos. Creo que además eso es una facultad que le va a hacer ser importante sobre todo en la frontal, no tanto metido en área, por lo tanto le descarto prácticamente para ser un extremo, un segundo delantero. Yo creo que sobre todo va a evolucionar en esas posiciones de la medular, bien como interior, bien como media punta, bien como un medio centro organizativo asomándose al área, algo parecido a lo que por ejemplo es Pedri en el Barça. Creo que tiene una visión de juego, una capacidad asociativa muy muy potente, es un jugador que ve muy bien la jugada, que interpreta muy bien para intentar construir alrededor con sus compañeros, y también tiene esa facultad para ver el pase progresivo. Es un jugador que rompe líneas con el pase y eso le hace también muy muy peligroso, más allá de su propia contribución a dar o bien el último pase o bien a ser el anotador. Yo creo que lo que más valor tiene dentro de Chris Rigg es precisamente esa facilidad para enfocarse al ataque, para ser un jugador con esa visión ofensiva o con esa capacidad para mejorar la jugada cada vez que le llega. Yo creo que es verdad que normalmente siempre nos fijamos en jugadores que tienen esa capacidad para regatear, para buscar portería, algo que él domina sobre todo desde lejos, pero me da la sensación de que donde realmente es diferencial es precisamente en esa capacidad para leer la jugada, para interpretarla, para tener esa visión ofensiva y sobre todo para enfocarse en la asociación con sus compañeros. Dentro de lo que podrían ser aptitudes a mejorar, para mí, los robos y las intercepciones, sobre todo en lo que tiene que ver con esa voluntad defensiva que muchas veces se le exige a los futbolistas más creativos, quizá él tiene que progresar un poco más o ser un poquito más constante con respecto a esos esfuerzos, que normalmente es algo que suele coincidir bastante en estos jugadores más creativos. Dentro de lo que fue la 23-24 para Chris Rigg, ya estamos hablando de un salto importante porque son 16-17 años los que tenía la pasada campaña, fueron 26 partidos jugados, 13 como titular, 1248 minutos disputados con 4 goles. Es verdad que combinó un poco lo que fue filial, sub-19, primer equipo, por lo tanto son partidos en los que ha jugado prácticamente dentro de esas categorías inferiores y fue combinando con el primer equipo, pero si nos vamos a la 24-25 ya vemos números muy interesantes y prácticamente ya todos con el primer equipo. Estamos hablando ya obviamente de más de 2000 minutos jugados con un primer equipo, con el Sunderland en una segunda división inglesa, con la Championship, sabiendo el nivel que tiene esta división. 28 partidos jugados, 26 como titular, 4 goles, una asistencia. Creo que son números muy muy interesantes para poder hablar ya de todo lo que supone, ¿no?, el ser una estrella o ser un jugador que llama tantísimo la atención. En este caso, creo que Chris Rigg está reflejando, ¿no?, un poco lo que bien dice la prensa, que realmente ya le tiene en su punto de mira. Un jugador al que comparan con Bellingham, un futbolista al que ya se fijan en él precisamente por esa precocidad a la hora de dar el salto a la élite europea. Estamos hablando de una de las mejores segundas divisiones que hay en Europa y estamos hablando de un club histórico como el Sunderland que decide darle un poco la batuta ya con 16 años a Chris Rigg y da la sensación, ¿no?, de que
todo esto que rodea precisamente es por lo que le estamos viendo, por lo que es este futbolista, un jugador con muchísimo enfoque en ataque, con un futbolista que se asocia muy bien, que tiene capacidad creativa, que tiene capacidad organizativa, que ve la jugada, que tiene una gran visión ofensiva y que además tiene cierta voluntad de ser importante también de cara a portería. Por lo tanto, creo que estamos ante un futbolista que la gente valora positivamente, que además tengo la sensación de que está muy cerca de ese punto en el que algún grande empiece a preguntar con él con bastante énfasis, y es algo que yo creo que tenemos que ir valorando de cara al futuro, porque no creo que sean muchas las temporadas en las que veamos a Chris Rigg en un equipo como el Sunderland. Creo que va a dar el salto muy pronto y creo que va a ser precisamente un equipo de la Premier League. Así que veremos cómo evoluciona este muchacho. Creo que estamos ante un jugador con muchísima calidad, con mucho que ofrecer, con mucho que regalar con su fútbol, y tengo la sensación también de que estamos ante un jugador que puede ser muy importante de cara a la selección inglesa, porque no tiene demasiados perfiles creativos de este tipo que vayan evolucionando y que den el salto tan pronto como es el caso de Chris Rigg. Creo que es un perfil muy potente, muy sencillo de acoplar dentro de lo que es la dinámica del fútbol inglés, aunque tenemos que verle todavía con Thomas Tuchel a los mandos, y por supuesto, ¿no? Yo creo que es un futbolista que a corto plazo va a evolucionar muchísimo y sobre todo que nos va a regalar todavía muchos momentos interesantes en el fútbol internacional. Así que le vamos a seguir la pista, vamos a intentar seguir conociendo todo lo que va haciendo en el fútbol y por supuesto lo haremos aquí también en el canal. Espero que os haya gustado, espero que dejéis en comentarios qué os parece este jugador si lo habéis visto. Si no lo habéis visto, os animo a que veáis cortes de Chris Rigg o que os pongáis partidos del Sunderland, yo os lo recomiendo mucho. Y por supuesto, podéis ver el vídeo de Jude Bellingham que hice en su día, podéis ver más vídeos de Scout Club en el que recorro algunos de los mejores nombres de fútbol del fútbol internacional en cuanto a promesas o en cuanto a jugadores que pueden llamar la atención. Y por supuesto, suscribíos si no lo habéis hecho ya, dadle like al vídeo si os ha gustado y dejadme en comentarios todo lo que queráis, incluso nombres que queráis que estén aquí en el Scout Club. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo y por supuesto, como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.